Desde los relatos marineros del siglo XIV, Canarias ha contado con crónicas que hablan de la existencia de un pueblo que habitó las islas durante siglos antes de su conquista. Gracias a la arqueología, esta historia se ha ido desenterrando poco a poco para darnos una visión de cómo fue la vida de aquel pueblo. El avance de la tecnología ha permitido, además, examinar los vestigios hallados hasta la fecha con mayor exactitud y replantear muchas de las hipótesis existentes. Hoy, en Noche de Reportaje, reflexionamos sobre el grado de conocimiento que hemos alcanzado en torno a la figura del indígena canario y en la difusión que se ha hecho del patrimonio encontrado. Lo hacemos en El legado aborigen, un reportaje de Pedro Cubiles. La arqueología nace desde la necesidad de explicar una parte de nuestra historia donde no había registro escrito. Saber cómo se encuentran las cosas, dónde están, por qué están ahí, cómo se extraen. Saber qué ha pasado desde que las primeras personas ocuparon estas islas en el Atlántico. Las primeras clases que yo les doy a un alumno en cuarto. O sea, ¿qué es un yacimiento arqueológico? Un lugar en donde queda una huella de la presencia humana. Podemos hacer una estimación que en las islas hay entre 9 y 10.000 lugares arqueológicos. Continuamente se están analizando los materiales, se están obteniendo nuevos resultados, nuevos datos y los discursos van cambiando. Los pilares básicos para transformar lo que es la arqueología son tres y son muy claros. Es la investigación, la conservación y la difusión. La ciudadanía es la parte más importante del patrimonio, porque es la destinataria, es la heredera y es la propietaria. La fortaleza tiene 1200 años. Tenemos casas construidas, casas cruciformes del último momento, tenemos otros tipos de estructuras que aparecen previas, tenemos un santuario vinculado a temas rituales en la cima, tenemos graneros de almacenamiento que van casi desde el siglo VI al siglo XIII, cuevas funerarias, tenemos grabados rupestres, pero además lo tenemos en el tiempo. Es decir, lo tenemos desde un inicio, allá por el siglo V, VI, hasta el siglo XV. Para hacer una valoración o un resumen de lo que sabemos actualmente de los antiguos canarios, no es preguntar solamente qué sabemos, sino la pregunta correcta es qué sabemos en qué época, ¿no? Ahora estamos arañando el cómo vivían, ¿no? Ahora estamos empezando a entender qué pasó en la fortaleza. Cada espacio o cada lugar nos va a dar posiblemente mucha información cualitativa, pero es el conjunto de datos cruzados el que nos va a permitir recomponer la historia más antigua de la isla de Gran Canaria. En los primeros siglos el hábitat estable está en el interior, es decir, la fortaleza, Guayadeque, Draguillo. En cambio, en el siglo X-XI empiezan a ocuparse de forma estable los espacios costeros, La Guancha, Entufia en Telde o La Garita también en Telde, ¿no? Aquí son espacios, cuevas naturales, frente a otros que son casas de piedra.
se descubre en el siglo XIX, lo situamos en torno a 1860-62 y justamente lo que se descubre en primer lugar es el elemento más espectacular de todo este lugar, que es la cámara decorada con ese friso, ¿no?, con motivos geométricos impresionantes. Todas las intervenciones que se han llevado a cabo permiten reconstruir lo que puede ser la vida en un caserío a Gáldar. Ese Gáldar prehispánico pues era uno de los asentamientos principales con Telde. Recuperar más de 60 estructuras, la mayoría de ellas son casas, pero también zonas de almacenamientos, contribuye a conocer mejor, ¿no? En este poblado lo que vemos es que hay un continuo replanteamiento de la ocupación, cómo se va utilizando cada vez más los sillares de toba, cómo hay una voluntad en decorar el interior de la vivienda, la actividad doméstica. Vemos las huellas de cómo se trabajó. Este verano volvimos a tener una campaña de excavaciones y lo que se aprecia son varios momentos de ocupación. La estructura 12 que excavamos este año nos está dando siempre información muy relevante sobre la etapa final de Cueva Pintada. Hay algunos ámbitos donde hay yacimientos que pueden aportar muchísima información al conocimiento de cómo vivía la población guanche. Uno de ellos es la montaña de Ifara, es en el término municipal de Granadilla. Santa Cruz, La Laguna, el Barranco de Santos conserva todavía algunos yacimientos que sería muy interesante excavar. En Buenavista, desde hace algunos años, se está promoviendo la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Estamos en el conjunto habitacional de Arena. Esto es un conchero donde los guanches, las lapas que mariscaban, las trabajaban aquí, las descarnaban, probablemente conservaran, algunas las consumían en el sitio y otras empiezan a aparecer ya en las cuevas de habitación, y en ellos podemos encontrar no solo restos de conchas, sino también hay restos de ictiofauna, de pescados. Venimos del Conchero y hemos llegado a una zona no muy lejana, diferente, pero que complementa a la zona del Conchero, ¿no? ¿Por qué es importante este espacio? El pasado mes de agosto se retomó la excavación de Arenas 3, que es una cueva de habitación donde realizan gran parte de sus actividades cotidianas y también donde traían parte de ese recurso de lapas que captaban en la costa. En los años 90, en el 94 concretamente, se encontraron los restos de un neonato de 40 semanas. No sabemos si responde a una práctica cultural de los guanches o es un hecho aislado. Por el momento, una vez terminan las campañas arqueológicas, los yacimientos se tienen que cubrir preventivamente. A diferencia de otras islas, no tenemos en superficie estructuras arqueológicas observables. Sonsama es uno de los yacimientos más importantes no solamente de la isla Lanzarote, sino de toda Canarias. Sus dimensiones, bastante importantes, su distribución, es un pasillo central con varias dependencias laterales y su funcionalidad es incierta. Las construcciones donde vivían los antiguos majos pues son casas hondas que están excavadas en el suelo, entre otras cosas para protegerse del viento y también como una respuesta para modular, digamos, que las diferencias térmicas. Sus paredes y el suelo están recubiertos de tegue, un material que se hace con barro y caliche, que tiene funciones para impermeabilizar.
Otra peculiaridad que tiene este yacimiento es el famoso Palacio de Sonsama, que es una peña natural, donde en su interior hay una cueva, la Cueva del Majo. Es el único recinto amurallado que existe en Canarias en época aborigen. La dimensión de esta estructura nos da una idea bastante certera de la complejidad de la sociedad de los antiguos majos. Actualmente ya tenemos un conocimiento relativamente bastante bueno de las posibles estructuras que hay. Fiquirineo es un yacimiento que se encuentra cerca de Famara, lo que se llama el Jable de Arriba. Es una peña también, que se conocía como la Peña de las Cucharas, por la gran acumulación de lapas que había en la peña. Empezó a excavarse el año 2009, las primeras intervenciones, y ha estado casi de manera continuada excavándose todos los años hasta la actualidad. En época aborigen se acondiciona y se hace una casa honda. Dentro de las fechas más antiguas de la Casa Honda las tenemos del siglo XIII y sabemos que con seguridad estuvo habitada hasta por lo menos finales del siglo XVII. Llevamos más de 10 años ya trabajando allí con un equipo relativamente estable. Es un yacimiento muy difícil de excavar porque excavas y se te vuelve a enterrar constantemente. Y hoy por hoy es uno de los yacimientos, yo creo, más interesantes a nivel de pervivencia y de contacto entre la sociedad aborigen, en el caso de los majos, en Lanzarote, con los europeos. Risco Caído nos hace reformular un poco todo lo que había. Lo importante aquí en esta zona del Patrimonio Mundial, Ventaiga, Cusa, Risco Chapí, hay muchos más, ¿no? La primera pregunta, cada vez que yo llego a Risco Caído, es ¿para qué hacen un conducto? Para que entre la luz, ¿no? Y bañe una serie de triángulos. Risco Caído representa ese nuevo elemento, ¿no?, de aportación a la arqueología de Canarias. Nos hace ver una visión un poco distinta de aquella cultura que no conocía el metal, del mundo abstracto, de las matemáticas, de la geometría, de la arquitectura, ¿no? Y nos da una perspectiva de una sociedad más avanzada. Hemos situado la cultura masí canaria, aborigen, ya como un paradigma mundial, ¿no? Igual que las pirámides, que Pascua, es decir, estamos en ese nivel. Tiene una arqueología donde el territorio y el paisaje es muy importante. La fortaleza de Chipude, el Alto del Garajonay, ahora mismo el que estamos excavando en el momento actual, que es el Lomito del Medio. Estamos en el municipio de Alajerón y estamos frente a la montaña del Calvario, montaña que hasta el siglo XVIII se le llamó montaña de Tagaragunche. Tiene en torno a sí una serie de yacimientos arqueológicos de variada tipología. Tenemos estaciones de cazoletas y canales, tenemos aras de sacrificio, una necrópolis. Y la montaña en sí misma era un espacio sagrado para los antiguos gomeros, ¿no? ¿En qué punto estamos actualmente a nivel arqueológico? ¿Qué hemos aprendido durante todos estos años? Este yacimiento nos ayuda, por ejemplo, a entender la evolución que tienen las sociedades indígenas que hasta hace poco tiempo pensábamos que vivían en un solo momento y evidentemente pues 1500 años de historia da para contar mucho. Este yacimiento es uno de los típicos poblados aborígenes de Gran Canaria. Está construido y fabricado mediante una técnica muy sencilla: adosar las casas a aquellos colinas o mesetillas donde el viento cae a sotavento. Se plantea que además es un espacio, digamos, de visibilidad óptima de cara al mar, a lo que pueda llegar del mar. Entonces aprovechan los recursos marinos y aquí tenemos unas zonas fáciles de llevar a cabo la agricultura. Y después, una vez que aquí se asienta el aborigen, tiene un desarrollo autónomo.
Estamos en un yacimiento arqueológico de Gran Canaria que se denomina Cuatro Puertas. Es un lugar pendiente de estudio porque se relaciona además con unas manifestaciones rupestres cercanas y un conjunto de cavidades que no se ha determinado qué función tiene dentro del mundo aborigen. Llama la atención la grandiosidad del trabajo arquitectónico y escultórico que se ha hecho para cavar un conjunto de cuevas, donde destaca una de ellas por la planta. Villaverde es un tubo volcánico que proviene de la montaña de los Altos, que es un volcán, discurre hacia el mar y en un momento determinado se crea un jameo que los aborígenes, los majos, ocupan. Tiene unos 200 metros de longitud. De momento podemos hablar generalidades, ¿no? Podemos decir que los majos usaron los tubos volcánicos para vivir de manera habitual. Se alimentaban sobre todo de cabra, pero que al mismo tiempo también conocían la agricultura, algo que hemos descubierto gracias a la cueva de Villaverde, porque se identificaron las primeras semillas aborígenes. Y eso va un poco más allá, porque nos está hablando de una sociedad con otras costumbres, con otra manera de organizarse. La cueva del Tendal es el más importante de la isla de La Palma. Ningún otro yacimiento ha ofrecido tanta información sobre la vida y cultura benabarita. Una población eminentemente pastoril, pero también practicaron la agricultura, consumían mucho pescado, mariscos. Todo eso lo tenemos aquí. En esta cueva la población benabarita vivió 1000 años como mínimo. Entonces, en los casi 9 metros de estratigrafía que tenemos, que seguramente sea algunos más, aparecen los desperdicios de la alimentación de quienes vivieron aquí durante ese tiempo y se ven cosas como en algún momento pasó algo, sequías, plagas de langosta, lo que fuera que les hizo cambiar, por ejemplo, toda su dieta alimenticia. Solo hemos hecho 2 nuevas campañas y sin embargo ya lo poco que apareció nos ha dejado a todos sorprendidos. Tindaya es un lugar donde la población aborigen plasmó parte de su cosmovisión, grabando cerca de 300 siluetas de pie orientadas al solsticio de invierno con una precisión absoluta. Tindaya es importante por la exclusividad que tiene, ¿no? Porque no hay otro lugar en el mundo con esa cantidad de manifestaciones podomorfas que indican en el mundo aborigen la sacralidad de un lugar. En la parte alta de la montaña hay un registro fértil de materiales arqueológicos, hay estructuras tumulares y hay piedras hincadas. Ese contenido arqueológico se remite también en la base, donde en 4 puntos, 2 muy buenos, hay unidades arqueológicas también excepcionales porque la población habitó en ellas. Existen cuevas de habitación, cuevas funerarias y otro tipo de estructuras que se conocen como goronas, goronitas y los concheros. Toda esta zona se conoce como el Hulan, las laderas del Hulan. El Hulan es un espacio arqueológico único en el archipiélago y un tesoro aún por descubrir, ¿verdad?
Es una zona muy amplia del sureste de la isla y se puede considerar como un auténtico tesoro arqueológico, porque la presión humana aquí ha sido bastante escasa, ha sido una zona tradicional de pastoreo. El Hulan es muy conocido por los grabados líbico-bereberes o inscripciones líbico-bereberes. Es una forma de escritura alfabética similar a la nuestra. Y por similitud a los números y a las letras, los denominaron como letreros y como los números. También es muy conocida por el tagoror del Hulan o el tagoror del hierro, que es la estructura que tengo a mis espaldas, pero no es el tagoror original que describieron en el siglo XIX. El barranco del Valle de la Cueva es un fondo de un valle de una antigua colada lábica donde se establece aparentemente en el siglo III, es una relación muy antigua, casas de los antiguos majos que son bastante evidentes. En el año 1991 y 95 empezamos a trabajar allí y hace 2 años hicimos un primer análisis que era básicamente de ponernos al día sobre el yacimiento. Creo que es uno de los yacimientos, desde mi punto de vista, más importantes de Fuerteventura porque tiene diferentes tipos de casas, rediles, tiene espacios probablemente donde se cultivaba. Ahora mismo nosotros estamos gestionando 3 yacimientos arqueológicos. El yacimiento arqueológico de la Cañada de los Gatos en Mogán, en Santa María de Guía el cenobio de Valerón. Desde el 2013 estamos aquí, la necrópolis del Maipés, este gran yacimiento sobre una colada volcánica con más de 800 tumbas. Nosotros excavamos antes del 2013 para que esto se pudiera abrir, restaurar una serie de túmulos para que se pudieran comprender en la visita porque estaban bastante deteriorados y entonces algunos de ellos pues los excavamos. Se encontraron restos humanos, pero todo eso da información de época en que se enterró, de género, de edad, de dietas. El Museo Canario hace una labor trascendental, conservar los materiales procedentes, ¿no?, de las intervenciones, otros trabajos arqueológicos, también en la investigación. Precisamente, bueno, pues una de mis labores dentro de la entidad es estudiar ese material arqueológico, formando, bueno, pues equipos de trabajo de naturaleza pluridisciplinar que nos pueda aportar nuevo conocimiento para poder difundirlo. Cada vez sabemos más sobre los aborígenes, pero ese mejor conocimiento o mayor conocimiento sin duda se debe a la evolución de las técnicas que se han ido utilizando y que se utilizan hoy en día. Yo creo que estamos ahora mismo en un punto de inflexión. La arqueología está dando un giro, me atrevería a decir que casi de 360 grados, desde el punto de vista metodológico, teórico, de creación de nuevos resultados. Hay quien habla, ¿no?, de una tercera revolución en la arqueología vinculada a todo lo que son los estudios de la genética, de los big data, de los estudios de modelado, de fechas de carbono 14, mayor precisión en los análisis. Pero a eso tenemos que unir también las miradas, las teorías y cómo nos acercamos y cómo interpretamos esos datos es también fundamental. Hoy en día los yacimientos, para que estén, digamos, bien excavados y bien documentados, tienes que tener una parte informática, esa parte de registro fotogramétrico en 3D, en 4D. Han mejorado las técnicas, entonces eso nos ha permitido afinar mucho las dataciones. A su vez nos ha permitido excavar yacimientos y datar yacimientos con mucho más precisión de lo que lo hubiéramos hecho antes, de tal forma que hasta hace 5 años había apenas 10-12 dataciones de la isla de La Gomera y hoy tenemos cerca de 80 dataciones con ciertas garantías.
En la Cueva Pintada estamos haciendo un trabajo, yo creo que muy concienzudo a la hora de documentar ese arte rupestre. Todo lo que se puede llegar a hacer con los escaneados en 3D de la propia cámara decorada, de los objetos que son auténticas herramientas fundamentales para el mejor conocimiento, ¿no? La forma de recuperar los materiales de la excavación ha variado. Nosotros, todo el material, todo el sedimento se cernía aquí, no se utilizaba las flotaciones de agua. Sin embargo, ahora es al revés, ahora se lleva todo el material que se saca y allí se flota todo, ahí te va a aparecer lo más mínimo. Hay equipos trabajando con líneas precisas de arqueología, ¿no? O bien de genética, o bien de inscripciones rupestres. Y luego, cuando se acomete una investigación, cada vez los métodos o las ciencias auxiliares son mucho más concretas. Una cosa es hacer una intervención arqueológica y otra cosa es investigar. Evidentemente, en un proceso de excavación arqueológica hay labores de investigación, pero eso no tiene nada que ver con que tú formes profesionales con becas de investigación, que tengan una estabilidad de 2, 3, 4 años y realicen trabajos de investigación profundos. En Canarias hay un nivel de investigación muy, muy alto. No es raro ver publicaciones a nivel internacional de arqueólogos de Canarias. La base de la pirámide tendría que ser la investigación arqueológica, el conocimiento científico. Hay una gran cantidad de arqueólogos y arqueólogas muy bien preparados y eso está haciendo que haya un boom respecto a información, nuevos datos. Se ha avanzado en el conocimiento de la cultura material, sobre todo, pero en no quedarnos en los objetos, en ir un poquito más allá y entender que son manifestaciones culturales que hablan de una identidad de un pueblo que vivió aquí durante al menos 1500 años, ¿no? Hay que promover también que los yacimientos se hagan visitables en un proceso de trabajo. La gente va a entender mucho mejor la profesión acercándose a los yacimientos mientras se trabajan. Todos los espacios que podemos considerar arqueológicos, son dignos de investigar. Sin embargo, no todos son viables para hacerlos espacios visitables. Cuando se selecciona un espacio es porque reúne una serie de cualidades, que es la accesibilidad, el estado de conservación, la potencial información que podemos obtener y que podemos transmitir. Las puestas en valor, sea de un único yacimiento, de un conjunto habitacional o digamos de áreas, tienen que tener una información bien contrastada, bien datada, bien explicada. Lo que no podemos es vender el patrimonio sin el patrimonio. Este año, aprovechando que vinieron aquí 4 o 5 doctores, hicimos unas mini jornadas y la última actividad dentro de esas jornadas era la visita al yacimiento, a la excavación. Esa visita guiada solo se permitió que pudieran venir 20 personas. Una actividad que estaba previsto que durara como mucho 1 hora, estuvimos casi 3 horas. La gente, el público, interactuando con los arqueólogos. Nosotros, por ejemplo, siempre que hemos hecho intervenciones arqueológicas, le hemos puesto como condición a las empresas que se han llevado los contratos que al menos una vez a la semana tienen que hacer visitas guiadas al yacimiento. Desde el 2015 hasta la actualidad, el yacimiento de Son Samas ha sido visitado por más de 3000 personas de manera organizada. Lo ideal es que las visitas a los yacimientos sean controladas. Aquí tenemos un centro de interpretación que es espectacular. Se reciben visitas, pero el máximo que vienen diario son 15 personas. Este yacimiento no tiene una capacidad de carga para numerosas personas. Al haber una mayor divulgación, no puedes trasladar la idea de que el patrimonio arqueológico es de todos sin que la gente tenga mayor interés. Entonces tenemos que abrirnos a que haya un mayor número de yacimientos visitables. Hay diferentes maneras de hacer llegar al público en general el conocimiento del mundo aborigen de una isla, ¿no? Una es esta,
con unas puertas abiertas para que la gente lo venga a ver, y otra es organizar visitas puntuales durante ese proceso de investigación. Hay una conciencia, yo creo que desde la propia administración, de que la sociedad debe compartir y participar además en esa gestión, en esa visibilización. Los museos están volcados en la sociedad, pensar en todo lo que es una accesibilidad física, sensorial e intelectual. Desde 2018 empezamos a dar charlas en la Asociación de Vecinos de aquí de Villaverde. Incorporamos un campus de verano para hacer partícipe también a los universitarios. Una noticia en la radio hablaba de ese nuevo proyecto, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno, que es el voluntariado para participar en intervenciones arqueológicas. No es que una persona aprenda a excavar, sino yo, que vivo cerca de un yacimiento, pueda participar de la actividad arqueológica que se desarrolla en ella, y cuando la actividad se acabe, yo sigo teniendo una relación de seguimiento, de vigilancia, interesándome. Uno de los problemas que tenemos también es el tema de los expolios. Hay que tener un poco de cuidado y voluntariado, pero controlado. Y totalmente hay que dar a conocer lo que tenemos. Hay un proyecto de Enseñas Patrimonio que trabaja con la ciudadanía, pero la ciudadanía en Canarias es muy diversa y no toda ella recibe la información necesaria para tener una relación con el patrimonio de respeto. Ahora mismo nosotros estamos apoyando un proyecto precioso que es la Huella de los Canarios, donde hay ahora mismo para este año más de 15 institutos y colegios que llevan a los chiquillos arriba a la cumbre, que conviven con la gente mayor, que están introduciendo en las aulas el conocimiento de la sociedad canaria, y es casi un esfuerzo voluntario de estos compañeros. Cuando nosotros estamos aquí trabajando con los alumnos, vienen estudiantes de secundaria que ven no solo el yacimiento, sino que cuando estamos nosotros ven cómo además sacamos la información. Se tiene que investigar, obviamente que se tiene que investigar, pero se tiene que educar. Si no se educa y se investiga mucho, corremos el riesgo de convertir a esas instituciones, las universidades, en pequeñas esferas que no tienen relación con la comunidad donde viven. Que la sociedad sepa cuál es el valor que tiene ese patrimonio para conocer el pasado, para reflexionar sobre nuestro presente, es la única manera de poder hacer que ese patrimonio se proteja. Cada vez más el turista se alquila su coche y se recorre la isla y visita estos espacios, o se ofertan excursiones específicas, y después también hay una tendencia, y es que el canario, en su recorrido familiar o con sus amigos, cada vez mete más una visita a uno de estos recursos. La arqueología debe ser el complemento, o uno de los complementos que acompaña ese turismo de sol y playa. Muchísima gente que viene a tener experiencias en el medio ambiente, en la naturaleza, a temas de cultura y gastronomía. La arqueología tiene que estar ahí. A día de hoy tenemos el conocimiento más avanzado que se ha tenido nunca sobre esta sociedad indígena. Vienen desde el norte de África, ya eso no hay ninguna duda, son poblaciones amasijes que llegan hasta estas islas, un poblamiento que debemos llevar al siglo II-III de nuestra era. Estamos hablando de sociedades complejas que llegan a un sitio desconocido totalmente, que ya traen un bagaje cultural y que tienen que adaptar al medio. Y en cada isla debió, por supuesto, que ser diferente, porque las condiciones de cada una son diferentes. No es lo mismo Lanzarote, Fuerteventura que Tenerife o El Hierro. Tienen pertrechado con sus simientes, con las semillas. Aprovechan al máximo los recursos que la isla les ofrece. El estudio arqueológico demuestra que era una gente que venía para quedarse. Ya venían con todo, con cabras, ovejas, cochinos, perros, todos los animales fundamentales a lo largo de 1500 años ya los trajeron.
Ahora ya sabemos que hay una agricultura mucho más compleja, ¿no? De habas, de elementos de huerta, tenían sistemas de regadío complejos, luego tenían una ganadería muy importante, ¿no? Recolección también de frutos, de elementos del territorio, ¿no? Sistemas de pesca muy potentes, como el embarbascado o hacer charcos con leche de tabaiba o con redes y recolección marina. Yo creo que en estos últimos años cada vez el patrimonio histórico tiene más presencia en toda la vida, en la vida de la planificación de una isla a todos los niveles. Yo creo que vamos por buen camino, pero evidentemente siempre hay que hacer mucho más, ¿no? Yo estimo que falta es un lugar de confluencia. Se trata de ponernos de acuerdo para saber qué estamos haciendo cada uno de los equipos o cada una de las empresas y compartir el conocimiento. Hay una desigualdad grande entre islas, ¿no? A nivel no solo de trabajo arqueológico, sino también hacer cómplice a la sociedad de su patrimonio. Todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero sí que estamos en un buen momento para empezar a dar respuestas sobre la sociedad aborigen y quizás dar una visión más objetiva. Ir a una visión más integradora donde lo arqueológico también se pueda mirar desde otros muchos lugares de la cultura. La historia nos sirve para hacernos preguntas, para pensarnos nosotros como comunidad, para ser más reflexivos, y todo ello está haciendo que estemos reescribiendo, ¿no? la historia del pasado aborigen del archipiélago. El patrimonio necesita cariño. Somos un recurso cultural, educativo, económico, somos una seña de identidad, somos memoria, te estamos dando riqueza y no quieres ser rico, no quieres la riqueza que te estoy ofreciendo.